Cordial saludo. En este video vamos a hablar de turbinas y toda esta información fue sacada del libro de Rolls-Royce de Jet Engine. Trabajo presentado por Ronnie Stewart Valero Montoya, Santiago Márquez Fonseca, Sofía Calderón Herrera, Kevin Abreu y Andrés Felipe Vargas. Turbinas. La turbina tiene la tarea de proporcionar la potencia para accionar el compresor y los accesorios. En caso de los motores que no utilizan únicamente un chorro de propulsión, es proporcionar la potencia del eje de una hélice o rotor. Lo hace extrayendo energía de los gases calientes liberados por el sistema de combustión y expandiéndolos a una presión más baja y temperatura. En este proceso intervienen grandes tensiones, y para un funcionamiento eficiente, las puntas de las palas de la turbina pueden rotar a velocidades de más de 1500 pies por segundo. El flujo continuo de gas al que está expuesta la turbina puede tener una temperatura entre los 850 y los 1700 grados Celsius y puede alcanzar una velocidad de más de 2500 pies por segundo en partes de la turbina. Turbina de etapa múltiple con un sistema de eje simple. Para producir el par motor, la turbina puede constar de varias etapas, cada una de las cuales emplea una hilera de álabes de guía de boquillas fijas y una hilera de álabes móviles, tal como se ve en la figura. El número de etapas depende de la relación entre la potencia requerida y el flujo del gas, velocidad de rotación a la que debe producirse y el diámetro de la turbina permitido. El número de ejes y por lo tanto las turbinas varía con el tipo de motor. Los motores de alta relación de compresor tienen generalmente dos ejes que accionan los compresores de alta y baja presión. El bypass alto, en relación con los motores de ventilador que cuentan con un sistema de presión intermedia, se puede interponer otra turbina entre las turbinas de alta y baja presión, formando así un sistema de triple carrete. En algunos motores, el par motor se deriva de una turbina de potencia libre, así como se ve en la figura. Este método permite que la turbina funcione a su velocidad óptima porque es mecánicamente independiente de otros ejes de turbina y compresor. Continuando, hablaremos de la velocidad media de la pala de la turbina. Bueno, esta tiene un efecto considerable en la máxima eficiencia posible para una salida de etapa dada. Para una salida dada, las velocidades del gas, las deflecciones y por tanto las pérdidas se reducen en proporción al cuadrado de las velocidades medias de la pala más alta. La tensión en el disco de la turbina aumenta a medida que el cuadrado de las velocidades, por lo tanto, para mantener el mismo nivel de tensión a mayor velocidad. El espesor de la sección, por lo tanto también el peso, debe aumentarse desproporcionalmente. Por esta razón, el diseño final es un compromiso entre eficiencia y peso. El funcionamiento de los motores a temperaturas de entrada de la turbina más altas es térmicamente más eficiente y tiene una relación potencia-peso mejorada. La potencia-peso entre el disco del álave y pues el álave de los IGBs. Entonces, los motores de derivación tienen una mejor eficiencia de propulsión. Esto hace que puedan tener una turbina más pequeña para un empuje ya dado. Continuando, hablamos del diseño de la paleta guía, de la boquilla y los pasos de las palas de la turbina. Entonces, esto se basa ampliamente en consideraciones aerodinámicas, como podemos ver aquí en la imagen, y para obtener una eficiencia óptima. Esto es compatible con el diseño del compresor y la combustión. Las paletas guías de la boquilla y las paletas de la turbina tienden a tener una forma básica de perfil aerodinámico. Aquí se pueden dar cuenta. Y esto está sujeto por secciones. Como ya lo explicábamos anteriormente en las otras diapositivas. Continuando. Nosotros debemos saber que hay tres tipos de turbina: impulso, reacción y una combinación de las dos que es conocida como impulso-reacción. ¿Cierto? Entonces, en el tipo de impulso, la caída de presión total en cada etapa se producen los álabes de guía de la boquilla fijos, que debido a su forma convergente aumentan la velocidad del gas al tiempo que reducen la presión.
Entonces, el gas se dirige hacia las palas de la turbina que experimentan una fuerza de impulso causada por el impacto del gas en las paletas. Es decir, esta fuerza. Ahí se va a generar acá una fuerza de impulso. Entonces, ahora, en el tipo de reacción, los álabes de guía de boquilla están diseñados para alterar la dirección del flujo de gas sin cambiar la presión. Bueno, los pasos de cuchilla convergentes experimentan una fuerza de reacción resultante de una u otra manera dada por la expansión, como ya estábamos viendo en clase, y una aceleración del gas. Normalmente los motores de turbina de gas no usan impulsos puros o palas de turbina de reacción, ¿cierto? Pero la combinación impulso-reacción, como se ve acá en la figura, sí los usa. Entonces, la proporción de cada principio incorporado en el diseño de una turbina depende en gran medida del tipo de motor en el que la turbina va a operar, pero en general es aproximadamente el 50% de impulso y el 50% de reacción, más o menos. Las turbinas de tipo impulso se utilizan para cartuchos y arrancadores de aire por lo general. Bueno, ahora la transferencia de energía del flujo de gas a la turbina. Entonces, la turbina depende para su funcionamiento de la transferencia de energía entre los gases de combustión y la turbina. Esta transferencia nunca es del 100%, como ya lo veíamos en clase. Esto es debido a las pérdidas termodinámicas y mecánicas que experimenta el motor, ¿cierto? Entonces, cuando el gas se expande por el proceso de combustión. Entonces, esto abre paso en las boquillas de descarga de la turbina, donde debido a su forma convergente se acelera aproximadamente la velocidad del sonido, ¿cierto? Que a la temperatura del gas. Esto es aproximadamente unos 2500 pies por segundo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, el flujo de gas da un giro, ¿sí? En la dirección de rotación de las palas. Eso es más o menos acá. Eso hace como una, ¿cómo decirlo? Como una redirección de rotación de las palas. Y esto es por el impacto con las palas y durante la reacción posterior a través de las palas, ¿cierto? Allí se absorbe energía, lo que hace que la turbina gire a alta velocidad y por lo tanto proporcione la potencia para impulsar el eje a la turbina y al compresor. Entonces, cuando este gas ya se calienta demasiado y pega acá a la turbina, va a mover el eje de rotación. El eje de rotación está acá y esto es lo que va a poder mover el compresor y por ende el fan. Bueno, continuando. El par de la potencia de giro aplicada a la turbina se rige por la velocidad del flujo de gas y el cambio de energía del gas entre la entrada y la salida de las palas de la turbina. Entonces, el diseño de la turbina es tal que se eliminará el remolino. ¿Qué remolino? El que estábamos diciendo, la redirección de flujo que estaba existiendo. Este remolino es de la corriente de gas para que el flujo a la salida de la turbina sea sustancialmente enderezado, ¿sí? O sea, más axial, para dar un flujo, como ya les decía, muchísimo más axial al sistema de escape. El torbellino residual excesivo reduce la eficiencia del sistema de escape y pues también tiende a producir vibraciones en la tubería del chorro, ¿cierto? Lo que tiene un gran efecto perjudicial en los soportes puntuales del cono de escape. ¿De cuál cono estamos hablando? De este cono del fan. Bueno, continuando, una pala de turbina típica que muestra un contorno retorcido. Se refiere a que las paletas de guía de la boquilla y las palas de la turbina están torcidas. Las palas tienen un ángulo de escalonamiento mayor en la punta que en la raíz, como se ve en la figura. Entonces, el patrón de flujo de gas a través de la boquilla y la cuchilla. Esto hace referencia a que la razón del giro es hacer que el flujo del gas del sistema de combustión haga el mismo trabajo en todas las posiciones a lo largo de la cuchilla, para así
garantizar que el flujo ingrese al sistema de escape con una velocidad axial uniforme. Esto da como resultado ciertos cambios en parámetros como la velocidad, presión y temperatura que ocurren a través de la turbina, como se muestra esquemáticamente en la figura. El grado de reacción varía de la raíz a punta, siendo el menor en la raíz y el más alto en la punta, como la sección media con el valor elegido de aproximadamente el 50%. Bueno, las pérdidas que impiden que la turbina sea 100% eficiente se deben a una serie de razones. Una turbina típica de 3 etapas sin enfriar sufriría una pérdida de aproximadamente 3.5% debido a sus pérdidas aerodinámicas en las palas de la turbina. También se produciría una pérdida adicional del 4.5% por pérdidas aerodinámicas en los álabes de la guía de la boquilla. Además, fugas de gas sobre las puntas de las palas de la turbina y pérdidas del sistema de escape. Estas pérdidas son de proporciones aproximadamente iguales y las pérdidas totales dan como resultado una eficiencia general de aproximadamente el 92%. Los componentes básicos de la turbina son las boquillas de descarga de combustión, los álabes de guía de la boquilla, los discos de la turbina y las palas de la turbina. El conjunto giratorio se transporta sobre cojinetes montados en la carcasa de la turbina y el eje de la turbina puede ser común al eje del compresor o estar conectado a él mediante un acoplamiento autoalineador. En resumen, en la construcción tenemos las paletas de guía de boquillas, cuchillas de turbina, turbina contrarrotativa y discos de doble aleación. Las paletas de guía de la boquilla tienen forma de perfil aerodinámico, con el paso entre las paletas adyacentes formando un conducto convergente. Las paletas están ubicadas, como se ve en la figura, en la carcasa de la turbina de una manera que permite la expansión. Los álabes de guía de la boquilla son generalmente de forma hueca y se pueden enfriar haciendo pasar el aire de suministro del compresor a través de ellos para reducir los efectos de altos esfuerzos térmicos y también las cargas de gas. Los discos de la turbina generalmente se fabrican a partir de una forja mecanizada con un eje integral o una brida sobre el cual se puede atornillar el eje. El disco también tiene alrededor de su perímetro disposiciones para la fijación de los álabes de la turbina y también para limitar el efecto de la conducción de calor. Desde las palas de la turbina al disco se pasa un flujo de aire de enfriamiento a ambos lados de cada disco. Bueno, en este apartado vamos a hablar sobre el método para unir las palas al disco de la turbina, que obviamente es un método de considerable importancia, ya que la tensión en el disco alrededor de la fijación en la raíz de la pala tiene una influencia importante en la velocidad límite de la llanta. Las palas del primer motor Whirl fueron fijadas por la fijación de la raíz de la bombilla de Laval, pero este método de diseño no tuvo mucho éxito, el cual fue reemplazado por la fijación del abeto, que ahora se usa en la mayoría de turbinas a gas. Este tipo de fijación implica un mecanizado muy preciso para garantizar que la carga sea compartida por todas las estrías y la pala libre en las estrías cuando la turbina está estacionaria y se endurece en la raíz mediante la carga centrífuga cuando la turbina está girando. Existen otros métodos como los que implementa BMW, la hoja hueca, el cual tienen bastante, digámoslo así, eficiencia, pero no son muy utilizados en turbinas a gas en aviación. En cuanto a la separación entre cuchillas y carcasa, esta varía en tamaño debido a las diferentes tasas de expansión y contracción. Está formado por un pequeño segmento en la punta de cada cuchilla que forma un anillo periférico alrededor de las puntas de la cuchilla, y también se puede usar un revestimiento abrasivo de la carcasa para reducir la fuga de gases. El control del espacio activo es un método más efectivo para mantener un libre
un espacio libre mínimo en la punta durante el ciclo de vuelo. El aire del compresor se usa para enfriar la carcasa de la turbina y cuando se usa con los alaves de la turbina sin cubierta. Permite utilizar temperaturas y velocidades más altas. En cuanto a la turbina contrarrotativa, en la figura se muestra una turbina de potencia libre contrarrotatoria de 2 etapas que acciona un ventilador trasero contrarrotatorio. Este diseño tiene solo una fila de paletas de guía de boquilla estática. Los alaves de guía de boquilla restantes son en efecto alaves de turbina unidos con una carcasa giratoria que giran en la dirección opuesta al tambor giratorio. Todo esto debido a que todas las filas del airfoil, excepto una, contraen energía de corriente de gas. Las turbinas contrarrotativas son capaces de operar a cargas de etapa mucho más altas que las turbinas convencionales que conocemos en aviación, lo que las hace muy atractivas para las aplicaciones de accionamiento directo. En cuanto a los discos de doble aleación, se imponen tensiones muy altas en la fijación de la raíz de la pala de las turbinas de velocidad o de trabajo, lo que hace que los métodos convencionales de fijación de la pala sean poco prácticos, ¿sí? Un disco de doble aleación, o bliss como es llamado, como se muestra en la figura, tiene un anillo de alaves de turbina fundidos o unidos al disco. Este tipo de turbina es adecuada para pequeños motores de helicópteros turboprop, digámoslo así, de alta potencia. Compresor turbina. Para este tema, las características de flujo de la turbina deben coincidir con mucho cuidado con las características del compresor para obtener una máxima eficiencia y rendimiento del motor. Digámoslo así, si por ejemplo los alaves de guía de la boquilla permitieran un flujo máximo demasiado bajo, entonces se acumulará una contrapresión que provocará una sobrecarga en el compresor, y un flujo demasiado alto provocaría que el compresor se asfixiara, digámoslo así. En cualquier condición, una pérdida de eficiencia ocurriría demasiado rápido. Materiales. En los obstáculos, la forma de usar temperaturas de entrada de la turbina más altas siempre han estado los efectos de temperaturas en los alaves de guía de la boquilla y las palas de la turbina, la alta velocidad de rotación que imparte una tensión en el disco, y las palas de turbina también es un factor límite. Entonces se poseen unas características, digamos así, que tienen que poseer los materiales, como paletas guía de boquillas, cuchillas de disco y cuchillas de turbina. Paletas guía de boquillas. Debido a su estado estático, los alaves de guía de boquilla no soportan los mismos esfuerzos de rotación que las palas de la turbina. Por lo tanto, la resistencia al calor es la propiedad más requerida. Se utilizan aleaciones de níquel, aunque se requiere enfriamiento para evitar la fusión. Los recubrimientos cerámicos pueden mejorar las propiedades de resistencia al calor y, para el mismo conjunto de condiciones, reducir la cantidad de aire de enfriamiento requerido, mejorando así la eficiencia del motor. Cuchillas de disco. Un disco de turbina tiene que girar a alta velocidad en un ambiente relativamente frío y está sometido a grandes esfuerzos de rotación. El factor límite que afecta la vida útil del disco es su resistencia al agrietamiento por fatiga. En el pasado, los discos de turbina se fabricaban en aceros ferríticos y austeníticos, pero actualmente se utilizan aleaciones a base de níquel. El aumento de los elementos de aleación en níquel extienden los límites de vida de un disco al aumentar la resistencia a la fatiga. Alternativamente, los costosos discos de pulvimetalurgia, que ofrecen un 10% adicional de resistencia, permiten alcanzar velocidades de rotación más rápidas. Cuchillas de turbina. Una breve mención de algunos de los puntos a considerar en relación con el diseño de la pala de la turbina dará una idea de la importancia de la elección correcta del material de la pala. Las cuchillas, aunque esté al rojo vivo, deben ser lo suficientemente fuertes como para soportar las cargas centrífugas debido a la rotación a alta velocidad.
Una pala de turbina pequeña que pese solo 2 onzas puede ejercer una carga de más de 2 toneladas a la velocidad máxima y debe soportar las altas cargas de flexión aplicadas por el gas para producir los miles de caballos de fuerza de turbina necesarios para impulsar el compresor. Las palas de la turbina también deben ser resistentes a la fatiga y al choque térmico, de modo que no fallen bajo la influencia de fluctuaciones de alta frecuencia en las condiciones del gas, y también deben ser resistentes a la corrosión y a la oxidación. A pesar de todas estas demandas, las cuchillas deben fabricarse en un material que pueda formarse y mecanizarse con precisión mediante los métodos de fabricación actuales. De lo anterior, se deduce que para un material de pala en particular y una vida segura aceptable hay una temperatura de entrada de turbina máxima permitida asociada y una potencia máxima del motor correspondiente. No es sorprendente, por lo tanto, que los metalúrgicos y diseñadores estén constantemente buscando mejores materiales de álabes de turbina y mejores métodos de enfriamiento de álabes. Durante un periodo de tiempo operativo, las palas de la turbina crecen lentamente en longitud. Este fenómeno se conoce como deslizamiento y hay un límite de vida útil finito antes de que ocurra la falla. Los primeros materiales utilizados fueron forjados de acero a alta temperatura, pero estos fueron rápidamente reemplazados y por aleaciones de base níquel fundido que le dan mejores propiedades de deformación y fatiga. Un examen minucioso de una pala de turbina convencional revela una miríada de cristales que se encuentran en todas las direcciones. Se puede obtener una vida útil mejorada, alineando los cristales para formar columnas a lo largo de la longitud de la cuchilla, producidos por un método conocido como solidificación direccional. Un avance adicional de esta técnica es hacer que la cuchilla sea de un solo cristal. Los ejemplos de estas estructuras se muestran en la figura 1. Cada método extiende la vida útil de arrastre de la cuchilla, como se puede ver en la figura 2, y en el caso de la cuchilla de cristal único, la temperatura de funcionamiento puede incrementarse sustancialmente. En la imagen 1 podemos ver sección a través de un disco de doble aleación y en la imagen 2 comparación de las propiedades de vida de la pala de la turbina. La pala de la turbina a base de un no metal puede fabricarse con cerámica reforzada. Es probable que su aplicación de producción inicial sea para turbinas pequeñas de alta velocidad que tienen temperaturas de entrada de turbina muy altas. Un ejemplo de una cuchilla de cerámica se muestra en la figura. Balance. El equilibrio de una turbina es una operación extremadamente importante en su montaje. En vista de las altas velocidades de rotación y la masa de materiales, cualquier desequilibrio podría afectar seriamente los cojinetes del conjunto giratorio y el funcionamiento del motor.